Bienvenidos. Hemos iniciado con uno de los temas bíblicos más nombrados, mencionados y conocidos por muchas personas, los 10 mandamientos. Y hemos comenzado por ver cuál es el entorno que gira alrededor de este importante tema. Los 10 mandamientos son las 10 leyes morales que Dios le dio a la nación de Israel poco después de su salida de Egipto. En nuestro tema anterior, hicimos una amplia introducción que nos ayudará a comprender la importancia con la que estas leyes divinas fueron entregadas. Aquí vemos que aparte de estas leyes morales, también habían otros dos grupos de leyes. Las leyes ceremoniales, que aparecen en el libro de Levítico, y que tenían que ver con todos los aspectos religiosos del pueblo de Dios y que cumplían con el gran propósito de señalar, de proclamar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y también las leyes civiles que aparecen en el libro de Números y Deuteronomio y que eran para el orden social y estatal del pueblo de Dios como una nación teócrata, es decir, una nación dirigida por Dios. Todas estas leyes tienen su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Solo Él es quien se presenta ante el Padre como el hombre perfecto y libre de toda falta moral. Solo Él es quien se presenta ante el Padre como nuestro gran sumo sacerdote, santo, puro y apartado de todo pecado, para ofrecer su propia sangre en remisión eterna por nuestros pecados. Y solo Él es quien se presenta ante el Padre como el Rey soberano de su pueblo para dirigirlo en un nuevo reino de paz y vida eterna. Las leyes civiles dejaron de aplicarse en cierta manera cuando el pueblo de Israel dejó de tener autonomía por estar bajo el gobierno de otras naciones que los esclavizaron. Y las leyes ceremoniales dejaron de aplicarse cuando fueron cumplidas y satisfechas por Jesucristo como el Mesías. Pero las leyes morales de Dios siguen vigentes para nosotros hoy. Aunque bíblicamente vemos 3 grupos de leyes, no obstante, las leyes morales de Dios también son de alguna manera un resumen de los más de 600 mandamientos que Dios le dio a su pueblo en el desierto y que vemos contenidos en el Antiguo Testamento. Por eso no debe extrañarnos que hayan mandamientos en relación con las leyes religiosas como el de guardar el día de reposo y con las leyes civiles como el de no robar. La razón por la cual el Señor Jesucristo resumió los mandamientos en 2 leyes, en Mateo 22, 34 al 40, se debe a que los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios, tocando así las leyes ceremoniales, y los siguientes 6 mandamientos tratan de nuestra relación con los demás, tocando así las leyes civiles. También es muy importante que tengamos en cuenta que los 10 mandamientos vuelven a ser repetidos por Dios a su pueblo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, de los versículos 6 al 21. Y vamos a tener en cuenta también esta cita para nuestro estudio expositivo de cada uno de los mandamientos. Pase conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 20 y leamos los versículos 1 al 17. Éxodo 20, versículos 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar
y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos. Nuestro amado Dios, nuestro Padre eterno y príncipe de paz, hoy te alabamos y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder meditar en tus estatutos y de poder aprender más de tu palabra. Te rogamos para que nos bendigas por medio de tu Santo Espíritu y para que cambies nuestros corazones a través de tu verdad. Abre nuestros ojos y quita de nosotros todo velo de mentira y de falsedad, y llévanos por los caminos de la obediencia a tu palabra, para de esa manera honrarte, alabarte y glorificarte con nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Repasando el capítulo 19 de Éxodo, vimos el gran temor y la reverencia con la que fue entregada la ley de Dios a los hombres. 3 días de purificación y consagración, un bramido desde los cielos, rayos, fuego, humo, un sonido de trompeta muy fuerte y el temor de morir si se traspasaban los límites del monte. Todo esto hizo que el pueblo de Dios se estremeciera, pero eran tan solo los preparativos o la introducción para lo que vendría. Lo que viene ahora es el mismo corazón de Dios, porque las leyes son el reflejo de sus principios y de su moral, son la expresión de su santidad, y eso es lo que doblega a toda criatura ante su presencia. Antes que nada debemos tocar un punto muy importante. Es posible que a usted le parezca extraño que estos mandamientos están en un orden algo diferente del que posiblemente le enseñaron en el catecismo católico. Y sí, están en un orden diferente. Pero el cambio no está en la Biblia, sino que el pequeño ajuste lo hizo la Iglesia Católica Romana, porque no podía adoctrinar a sus fieles enseñándoles que el segundo mandamiento de la ley de Dios decía que no se debía adorar, venerar u honrar imágenes y mucho menos inclinarse ante ellas, porque eso es precisamente lo que hacen y enseñan a hacer por tradición. Así que simplemente optaron por eliminar el segundo mandamiento. Pero entonces ahora tenían el problema que ya no les quedaban 10 mandamientos sino 9. ¿Qué hicieron? Para solucionar este problema tomaron el 10º mandamiento y lo dividieron en 2 partes. El 9º mandamiento fue el de no desearás la mujer de tu prójimo y el 10º mandamiento lo dejaron como no codiciarás los bienes ajenos. Pero como bien lo vemos en las Escrituras, ambos son un mismo mandamiento. No codiciarás. Ahora, si seguimos esta secuencia lógica con la que se está modificando la ley de Dios, se debería hacer un 11º mandamiento que diga no codiciarás la casa de tu prójimo, un 12º mandamiento que diga no codiciarás el siervo de tu prójimo, 13º mandamiento no codiciarás la criada de tu prójimo, 14º mandamiento no codiciarás el buey de tu prójimo y así sucesivamente con lo demás. Pero para que nadie fuera a indagar o a oponerse a este cambio, el 10º mandamiento quedó como no codiciarás los bienes ajenos. Y de esa forma fue como lo acomodaron. El problema con esto es que se está adulterando descaradamente la palabra de Dios. La ley entregada a los israelitas instruye en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 2, que no se debía añadir ni quitar nada de la palabra que Dios les había dejado. Versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esto es muy serio. En el momento en el que añadimos o sustraemos de los mandamientos que Dios ha dejado, en ese momento dejamos de poseer los mandamientos de Dios. Como la verdad ha sido adulterada, lo que nos queda entonces es una vil religión de hombres que es falsa y que no sirven al Dios verdadero.
Así se adulteró la ley de Dios, así la continúan enseñando y así es como muchos hoy son engañados. Ahora yo le invito a que compare lo que ve en la palabra de Dios con lo que le han enseñado tradicionalmente por tanto tiempo y determine usted mismo a quién va a seguir, a quién va a obedecer, porque las consecuencias por adulterar la palabra de Dios son muy serias y las consecuencias por faltar precisamente al segundo mandamiento alcanzan a la tercera y cuarta generación. Eso ya lo veremos cuando lleguemos a ese punto. Así que nuestra enseñanza estará ligada fielmente al texto bíblico y no a la tradición. Pasemos al versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Lo primero que vemos es que los 10 mandamientos se enseñan bajo la verdad de que fueron creados y entregados por una autoridad superior a cualquier hombre, a cualquier rey o a cualquier gobierno. Fue Dios quien habló todas estas palabras. Si estos mandamientos hubieran sido anunciados por una autoridad humana, cualquiera bien hubiera podido decir, espera un momento, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este rey? ¿O quién es esta reina? ¿O quién es este gobierno para decirme lo que está bien y lo que está mal? ¿Quiénes son ellos para decirme lo que debo hacer y cómo debo comportarme? Dios mismo es quien dice estas palabras y quien proclama estos mandamientos. No acabamos de entrar en el tema y ya esto nos está hablando de otro gran atributo de Dios. Dios es legislador. Los 10 mandamientos son por sobre todas las cosas una ley creada por Dios, no por los hombres. No somos los hombres quienes ponemos este estándar de vida y de moral. Si Dios no establece que algo es malo, entonces todos vamos a hacer eso con toda libertad y sin ningún cargo de conciencia, porque no hay ninguna restricción, límite o refreno para ello. Por ejemplo, tomemos por un momento el 6º mandamiento. Si Dios no estableciera que no se debe asesinar, entonces cualquiera podría cometer asesinato sin ninguna clase de pena o demanda judicial, porque no hay ninguna clase de límite o refreno para ello. El apóstol Pablo lo explica también de forma personal con el 10º mandamiento en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Algunos podrían llegar a pensar en este punto, espera un momento, David, creo que asesinar es malo y no necesito de Dios para estar convencido de ello. Bien, esto es una verdad a medias, porque cualquier ateo puede creer fielmente que asesinar a otra persona es malo, pero aún así es necesario que Dios sea quien lo establezca para todos nosotros. Inclusive, si crees, comprendes o asimilas que asesinar es malo sin la intervención de Dios y de su ley, ¿cómo sabes entonces que eso es malo? No me refiero a creer que es malo, sino a saber que es malo. La verdad es que sin Dios, ninguno de nosotros podemos determinarlo. Sin Dios, el bien y el mal serían solamente creencias u opiniones personales. Por ejemplo, yo podría creer que hurtar está bien y tú no, pero sin importar lo que tú creas, yo tendría la libertad para robar. Estaría bien para mí y lo haría porque no hay ninguna norma que me diga que no debo hacerlo, y tampoco nadie me podría juzgar por ello. ¿Lo ves? De hecho, así sucede hoy porque así es como muchos se comportan. Muchos actúan como si Dios no existiera y consideran que pueden determinar su propia moral sin determinar a Dios. Por eso es que la mentira, por ejemplo, puede llegar a verse como algo bueno si tiene un propósito bueno. Y con ese pretexto, todos mentimos, estamos tranquilos y no pasa nada. No hay bramido desde los cielos, no hay rayos, no hay fuego, no hay humo. Y yo considero que está bien porque no se ha muerto nadie. Yo no he matado a nadie y por el contrario, esa mentira fue para algo bueno y por lo tanto volveré a hacerlo. El problema para nosotros con esta forma de pensar es que para Dios el fin no justifica los medios. La mentira nunca será buena porque la mentira nunca dejará de ser pecado para Dios, así sea que mintamos por un propósito loable. Hoy se ha perdido el temor a Dios y a su ley.
La ley de Dios ya no atemoriza a los hombres como en el primer día que fue publicada en el monte Sinaí. La verdad es que, a menos que exista Dios, la moral de los hombres dependerá solo de su opinión, y prácticamente todos los filósofos ateos concuerdan con esto. Eso también es lo que estamos viendo y viviendo actualmente con el adoctrinamiento de la libertad de género y el homosexualismo que se están fomentando en las escuelas y en nuestros medios de comunicación. Todos los grupos, partidos y movimientos homosexuales se están relegando a Dios y a su palabra. El problema por el cual se asume que no necesitamos de Dios para creer que algo es malo es que muchas personas no opinan igual que Dios. Por eso es que muchos no ven el homosexualismo como una falta ante Dios. Como ejemplo, sigamos con el sexto mandamiento. En la década del 41, millones de personas de grupos comunistas y bajo el régimen nazi asesinaron a más de 100 millones de personas, sin contar a los soldados muertos en guerra. Luego, no esté muy seguro de que el hombre tiene la capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal por sí mismo y sin la autoridad de Dios. Si podemos discernir lo que está bien de lo que está mal, es directamente porque Dios es quien lo establece. Aún todos los que conocemos bien la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, cometemos maldades constantemente. ¿Por qué? Pues porque podemos hacerlo. No digo que tengamos el permiso para hacerlo, sino que contamos con la capacidad para hacer el mal tanto como deberíamos hacer el bien. En ese momento, cuando hacemos lo malo, podemos llegar a pensar que nadie nos está viendo. Pero si reconocemos a Dios en todo esto como el ser poderoso que da origen a la ley moral y que es un Dios infinito, entonces sabremos que Él siempre estará observándonos. De hecho, todo pecado, es decir, todo incumplimiento de la ley de Dios, es una afrenta directa contra Dios, es una ofensa directa hacia Él, y se comete ante la misma presencia del eterno juez del universo, porque Él es omnipresente. Entonces, los 10 mandamientos son el estándar número 1 de la moral de Dios. En más de 3000 años nadie ha podido diseñar, ni nadie logrará jamás crear un sistema de leyes morales y de orden que superen a los 10 mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos son exclusivos de Dios y cualquier norma de orden moral que los hombres lleguemos a crear siempre van a partir de las leyes que ya Dios ha establecido desde el principio. Pasemos al versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios primero nos afirma ser el legislador que crea y nos da sus mandamientos. No fue Moisés, no fue otro rey, no fue ningún otro hombre. Y ahora afirma que Él es el libertador de su pueblo. Solamente Él fue quien libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. No fue Moisés, no fue el faraón de Egipto, no fue ningún otro hombre. Por lo tanto, la obligación de este pueblo era solamente hacia Dios. La moral no proviene de la opinión humana, sino de Dios, y por ende trasciende la opinión humana. Y el argumento que Dios da para que los hombres le den la importancia a sus mandamientos es la de la libertad. Notemos que Dios no pone como base el ser el creador del mundo para que los hombres le sirvan y le adoren en obediencia. Este versículo no dice, yo soy Jehová tu Dios, creador del universo. El argumento de Dios como creador es verdadero, legítimo y muy lógico por el cual los hombres debemos escuchar y seguir solamente a Dios. Pero en lugar de eso, el Señor les declara a los israelitas que Él fue quien los sacó de la esclavitud de Egipto. Y eso nos dice mucho del corazón de Dios. Esto deja en evidencia su importancia por el hombre. Crear todo el universo es en verdad muy impactante y muy impresionante. Pero lo más impactante no es que haya un creador, sino que ese creador se preocupe por su creación. Y Él desea que los hombres seamos libres para que podamos cumplir con el propósito por el cual hemos sido creados. Darle la gloria a Dios. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta el significado de la libertad bajo los términos y la perspectiva de Dios, y no de los hombres.
Precisamente estos 10 mandamientos son el camino para lograr una sociedad libre. El proveedor de los 10 mandamientos nos dice: yo te saco de la esclavitud y te hago libre, te libero. Pero esa libertad está enmarcada también bajo los límites de su propia moral. No hay otra forma de conseguir la libertad, porque no se puede ser libres si cada uno hace lo que se le antoja. Eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel unos años más tarde. El libro de Jueces nos da un registro lleno de maldades y un montón de atrocidades que los israelitas cometieron con ellos mismos, porque le habían dado la espalda a Dios y a su ley. Ellos se habían olvidado de las promesas que Dios les dio con los mandamientos y que les confirmó después a través de Josué, cuando les dijo en Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como lo veremos en la explicación de cada uno de los mandamientos, estos nunca cumplen con el fin de proveernos justificación ante Dios para la salvación, pero sí que tienen el propósito de proveernos bienestar y prosperidad mientras vivamos en esta tierra. Porque un mundo donde todos respetemos las leyes morales de Dios siempre será un mundo bueno y agradable donde vivir. De hecho, los 10 mandamientos son tan importantes que son necesarios para lograr la paz y un mundo libre de tiranía y crueldad. Hoy los mandamientos tienen para Dios la misma importancia que tenían cuando fueron entregados por Él hace más de 3000 años. Y es preciso que también sean igual de importantes para nosotros el día de hoy, si es que esperamos ser bendecidos como muchas veces lo fue Israel. Dios les había prometido a los israelitas que serían prosperados, y así sucedió con ellos muchas veces. Pero ellos también se apartaron de la ley de Dios para hacer lo que cada uno mejor le parecía, y con esto se hicieron daño entre ellos mismos. Se asesinaron entre ellos y tomaron mujeres para ellos de una forma vil, secuestrándolas y robándolas entre ellos mismos. Por eso el libro de Jueces termina con estas palabras en el capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo no dice que ellos estaban haciendo lo que estaba bien ante los ojos de Dios, sino lo que estaba bien ante sus propios ojos, lo que a ellos les parecía que era bueno. Cuando la gente se aparta de la palabra de Dios, toma decisiones basadas en su propia manera de pensar, en la vanidad de sus razonamientos. Así es como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:17, cuando dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo es la mente de los hombres alejados de Dios? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esa es la mente que tiene una persona incrédula. Esa es la mente de un hombre separado de la gloria de Dios. Si nosotros no estamos pensando de acuerdo con la palabra de Dios, si no somos guiados por Dios en nuestra mente, lo que saldrá de nuestras mentes será solo humanismo, vanidad humana. El humanismo es la filosofía que enseña que el hombre puede decidir por sí mismo lo que está bien o lo que está mal y que no necesita de Dios para llegar a esa conclusión. Pero Dios enseña todo lo contrario. Mire el Salmo 94:11. Ahí dice que Dios conoce el pensamiento de los hombres y que los pensamientos de los hombres son todos vanidad. ¿Lo ve? Voy a volver a repetirlo. No esté muy seguro de que el hombre tiene la capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal por sí mismo y sin la autoridad y los principios de Dios. Por eso, si queremos contar con una sociedad o una nación buena en la que podamos vivir, es necesario que ésta sea regida por las normas de Dios, y eso es lo que vemos que se está perdiendo hoy. La palabra de Dios está siendo erradicada de los hogares y los hombres no entienden por qué hay tantos divorcios, tantas madres solteras y tantos niños abandonados. La palabra de Dios está siendo erradicada de la sociedad y de nuestras escuelas,
Y los hombres no entienden por qué hay tantos robos, asesinatos y violaciones. La palabra de Dios está siendo erradicada de nuestros gobiernos y los hombres no entienden por qué hay tantas injusticias. Sencillamente, el hombre le ha dado la espalda a la moral de Dios y cuando esto sucede, lo que tenemos es una sociedad que colapsa. ¿Quiere que le diga algo más? Cuando esto sucede, Dios se manifiesta en juicio, entregando a los hombres a su propio pecado. Eso lo puede ver en Romanos capítulo 1, versículo 28. El apóstol Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto solo es el principio del juicio de Dios y eso es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Mentes reprobadas desde temprana edad, que llaman bueno a lo que es malo y llaman malo a lo que es bueno, como lo dice Isaías 5:20. Mentes reprobadas que están interesadas solamente en su libertad para cometer toda clase de depravaciones. Y por eso mismo no se les haga extraño la sociedad que nos espera en unos años cuando hay tantos niños, adolescentes y jóvenes que hoy no honran a sus padres, no respetan a sus autoridades y proclaman abiertamente ser homosexuales, bisexuales, pansexuales y todo lo demás. Todo esto es solo el principio del juicio de Dios porque los hombres le han dado la espalda a sus preceptos. Si le parece que estoy siendo homofóbico, porque ese es el término común el día de hoy, le invito a que lea los versículos posteriores a Romanos 1:28, versículos 24 al 27, porque esa depravación sexual es justo lo que vino sobre los hombres como consecuencia y el juicio de Dios por darle la espalda a Dios y a sus preceptos. Esa es la razón por la cual los cristianos regimos nuestras vidas por lo que dice la palabra de Dios y respondemos a toda problemática con la palabra de Dios. Muchos piensan que no tenemos criterio propio, pero nuestro criterio es y debe ser la palabra de Dios. No se trata de lo que yo crea o de lo que yo considere en mis propios términos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que solo hay una cosa en todo el mundo que es el camino, la verdad y la vida, y eso es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se hizo carne en medio de nosotros en la persona de Jesucristo, y ese es el estándar por el cual vivimos y por el cual nos hacemos llamar cristianos. Cuando los verdaderos cristianos actuamos, lo hacemos de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Nuestro pensamiento sobre cómo debemos vivir la vida en la familia y en la sociedad se basan en la moral y en los principios establecidos por Dios, no solamente en los 10 mandamientos, sino a lo largo de todas las Escrituras. Si es que esperamos tener una vida buena, abundante y fructífera en la tierra, donde todo nos salga bien, como lo promete el Señor en Josué 1:8, debemos cambiar nuestra mente reprobada por la mente de Dios a través de su palabra. Así lo dice también el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo contrario, si no somos guiados por Dios, lo único que vamos a lograr es nuestra propia aniquilación y nuestro propio desastre. Así que no le eche la culpa a Dios por lo que pasa en el mundo. Él ya cumplió con darnos su palabra y con ser fiel a sus promesas, haciéndonos libres del pecado a través de Jesucristo. Dios le había dado libertad física a su pueblo y ahora Israel debía aprender que la libertad tiene unos límites morales que estaban siendo establecidos por Dios. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo también nos dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que los hombres solamente seremos libres mientras estemos en los principios de Dios. Si somos guiados por las filosofías y el pensar de este mundo, seremos cautivos, seremos esclavos. Así que los mandamientos son creados por un Dios legislador y son dados por un Dios libertador con el fin de que tuviéramos una vida libre y buena en el mundo en el que podamos vivir bien y mejor. Por eso las promesas de Dios a través de Josué eran las de prosperidad y bendición terrenal,
si es que los hombres no le daban la espalda a esas leyes. Así lo hemos comprobado a través de toda la historia. Ningún documento en la historia de la humanidad ha cambiado y ha beneficiado tanto al mundo como los 10 mandamientos. Las civilizaciones occidentales que desarrollaron los derechos humanos universales, aboliendo la esclavitud, creando la igualdad de derechos, creando la igualdad de la mujer y tantos otros beneficios, nunca se hubieran podido lograr sin que Dios nos hubiera dado los mandamientos. Imaginemos por un momento un mundo sin robos ni asesinatos. Un mundo en donde no hay necesidad de policías, abogados, jueces y mucho menos cárceles. Tampoco de soldados con armas para la guerra. Hombres, mujeres y niños podrían caminar por donde sea, en cualquier momento del día o de la noche, sin ninguna clase de temor a ser asaltados, violentados o asesinados. Imaginémonos que en ese mundo los niños honran y respetan a sus padres, a sus maestros y en general a sus mayores y ancianos. Un mundo donde prospera la unidad familiar, donde las personas se respetan mutuamente y obedecen el orden de no mentir, no menospreciar a los otros y no codiciar los bienes ajenos. Todos los hombres, incluyendo los ateos, desean que las personas actúen según las leyes morales de los mandamientos. Incluso un ateo debe admitir que cuantas más personas actúen de acuerdo con las leyes morales de Dios y que no solo se queden en la mente de los hombres como una opinión personal, mucho mejor será el mundo para todos nosotros. Así que la clave para un mundo perfecto y feliz para todos está ahí, en los 10 mandamientos. Y Dios nos da su moral porque Él también quiere que tratemos a nuestro prójimo moralmente y con dignidad y respeto. Cualquier padre cuerdo se puede identificar con este concepto. Los padres sienten una inmensa alegría cuando ven que sus hijos se tratan con cariño, con dignidad y con respeto. Y de la misma forma, sienten una gran tristeza cuando ven que sus hijos se odian y se lastiman mutuamente. Así también Dios como Padre se preocupa en cómo tratamos a otros seres humanos, puesto que todos somos, en un sentido creacional, hijos de Dios, no en un sentido relacional. Todos los hombres, como creación de Dios, llevamos la imagen de Dios y somos vistos como hijos de Dios, ya que Él es el Padre creador de todo. Pero no todos los hombres son realmente hijos de Dios en aspecto relacional, ya que llegamos a este mundo destituidos de la gloria de Dios y solo venimos a ser hijos relacionados con Él a través de la obra de justificación de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En este versículo 2, Dios está afirmando su propia autoridad para decretar esta ley general para su pueblo, en que Él se presenta a sí mismo como el único centro de salvación. La razón por la que Israel está libre de la cautividad de Egipto es solo por la gloria, el poder y la misericordia de Dios. Dios no escogió a este pueblo por ser el mejor o el más sobresaliente de todas las naciones. Puede verlo en 1 Corintios 1, versículos 27 al 31. No había en absoluto nada bueno en ninguno de los hombres de este pueblo que los hiciera merecedores de este privilegio de salvación. El privilegio de todo el despliegue del gran poder de Dios manifestado en las plagas de juicio contra Egipto, en los poderosos milagros sobrenaturales que protegieron al pueblo, y en el favor de Dios que les sustentó con agua, alimento y vida a través del desierto. Así se lo dijo Dios a este pueblo en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Si no había absolutamente nada bueno en este pueblo, ¿por qué entonces Dios hizo esto con ellos? La respuesta está en su fidelidad. Dios lo hizo por cumplir con su pacto con Abraham. Dios es un Dios de pactos y es un Dios fiel a su palabra y a sus promesas. Él tiene muchas maneras de hablar a los hombres, pero nunca habló como cuando dio los mandamientos. Vimos en el tema pasado que la ley de Dios cumplía con 2 propósitos. Primero, manifestar y demostrar que hay un Dios real. Dios dio a conocer a los hombres su existencia a través de la creación, pero ahora a través de los mandamientos les mostraría su carácter y se daría a conocer como persona. El segundo propósito de la ley fue el de manifestar a Israel, porque los mandamientos formaron a Israel en costumbres y hábitos que no tenían las otras naciones, para así adquirir identidad como el pueblo de Dios.
Pero la ley también tendría un tercer propósito: manifestar el pecado. Mucha gente considera erróneamente que las 10 leyes morales de Dios son un conjunto de normas que deben ser cumplidas para que los hombres puedan volver a la gloria de Dios después de su muerte física. Para muchos, cumplir con estas leyes es lo que garantizará la entrada en el cielo después de su muerte. Bajo este errado concepto se percibe que los hombres deberán esforzarse por sí mismos y hacer todo lo posible por llevar una cuenta acumulada de muchos mandamientos cumplidos en su vida, para así, de esa manera, sobrepasar todas las faltas o actos malvados que Dios aborrece. Pero en contraste, la palabra de Dios nos dice continuamente que el propósito de los 10 mandamientos es el de forzar a la gente a darse cuenta de que no pueden obedecer perfectamente la ley de Dios y por lo tanto necesitan de la misericordia y de la gracia de Dios para su salvación. Esta falsa percepción del propósito de los 10 mandamientos se debe a una interpretación errada de Mateo capítulo 19, versículos 16 al 28, donde vemos la respuesta que Jesús le da al joven rico en cuanto a lo que se debe hacer para heredar la vida eterna. En su mensaje, el Señor no nos está diciendo que obtenemos la vida eterna por cumplir con los mandamientos. Esto era lo que el joven rico tenía en su corazón, porque era lo que los fariseos habían enseñado, y Jesús estaba usando dicha base para mostrar todo lo contrario, que nadie puede cumplir perfectamente con la ley de Dios. Y la prueba de esto está en el versículo 25 de esta cita, donde los discípulos de Jesús, después de escuchar la respuesta que el Señor Jesús le da al joven rico, dicen desconcertados: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Esto ya había sido anunciado en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 también. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Por favor, preste atención a esto. Lo que la Escritura nos dice es que nadie puede hallar salvación por el cumplimiento de esos mandamientos. Por el contrario, la ley de Dios nos demuestra que todos hemos pecado y hemos fallado en el cumplimiento de esos mandamientos, y por lo tanto quedamos de inmediato bajo el inminente justo juicio de Dios. Así lo dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tenga en cuenta que una persona que es presentada ante un juicio es acusada por la falta que ha cometido y no por las cosas buenas que hace. En segundo lugar, tenga en cuenta que todas sus buenas obras no cancelan la deuda de su falta. La justicia demanda que un criminal pague por sus actos delictivos. Un violador no puede ser dejado en libertad por otras buenas obras que él haya hecho. Sin ir tan lejos, el hecho de que usted sea, por ejemplo, un buen conductor, no le exime de una multa a la hora de cometer una infracción. ¿Lo ve? Si esto es así de severo en los términos de nuestra justicia humana, que es tan imperfecta, ¿cómo cree usted que será con el Dios del universo, que es santo y justo, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable? El cumplimiento de la ley de Dios es necesario para nuestro bienestar en este mundo, pero infortunadamente nunca será suficiente para ser justificados ante el Padre. Mientras la ley fue establecida, hubo temor y terror de esta, pero con el pasar del tiempo el temor a la ley se ha perdido y ahora, aunque la norma sigue vigente, se hace caso omiso de ella y no se respeta. ¿Le gustaría ser sorprendido por Dios cuando usted está infringiendo la ley? ¿Cómo se sentiría usted si es sorprendido por Dios mientras está pecando conscientemente en una mentira, en un robo o en un adulterio? Creo que ninguno de nosotros espera ser sorprendido por Dios en medio de su pecado. Pero la terrible verdad para nosotros es que Dios lo ve todo y está ahí presente cuando faltamos en sus estatutos. Y así sucedió con los israelitas. No había un rey humano presente con ellos, aunque su verdadero rey era el Dios de los cielos. Y como no había un rey humano visible en Israel, todos hacían lo que bien les parecía. Idolatrías, robos, adulterios, asesinatos, violaciones y sodomías. Y eso es lo que sucede en nuestro tiempo. Jesucristo no está físicamente hoy entre nosotros como el Rey que reinará desde el trono de Jerusalén,
Y debido a que nadie lo ve, cada uno hace lo que bien le parece a sus propios ojos. Pero el Señor sabe lo que está pasando y lo que muchos están haciendo en su nombre. Y las mismas abominaciones de Israel detalladas en el libro de Jueces son referidas por Jesucristo en sus cartas a las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis. Y son las mismas abominaciones que ocurren en las iglesias del día de hoy. Dios disciplinó severamente a Israel por su idolatría y por su desobediencia a su palabra, con la esclavitud de las naciones paganas sobre ellos, que les trajo sequías, despojos, pobreza, imposición de impuestos, destierro y muerte. Todo eso lo puede encontrar en el libro de Jueces. Y hoy no ha caído fuego desde los cielos para consumirnos por nuestros pecados, por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y esa gracia de Dios nunca ha sido una excusa para que nosotros quebrantemos sus mandamientos. La gracia de Dios es solo el empoderamiento divino para poder vivir una vida justa, pura y en santidad, en devoción y en obediencia al Señor, en medio de un mundo torcido, depravado, corrompido y perverso. Vamos a entrar a ver cada uno de los mandamientos y tenemos que recibirlos de la misma forma como los recibió el pueblo de Dios, con temor y reverencia. Los 10 mandamientos deben ser tomados en serio, no deben ser adulterados y deben ser vistos desde la perspectiva divina. Sus leyes son el reflejo del carácter de Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero, un Dios legislador, creador de una ley que refleja su moral, un Dios de pactos que es fiel, no porque cumpla con todos nuestros deseos caprichosos, sino porque cumple con su palabra, cumple con sus promesas y con sus propósitos y en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y por esa razón solo Él es digno de toda nuestra absoluta confianza y podemos depender de Él sin ninguna duda o reserva. Decir que creemos y confiamos en Jesucristo como Salvador, pero además clamar a Dios a través de los santos, de los ángeles o de nuestros ancestros, es no confiar plenamente en Él. Dios ha demostrado su fidelidad con su pueblo como un Dios libertador, porque solo Él puede sacarnos del Egipto de la esclavitud del mundo, del Egipto de la esclavitud del pecado. Solo Él puede tomarnos y llevarnos a través del mar rojo de la sangre de su Hijo para limpiarnos de nuestros pecados. Solo Él puede darnos el maná y el agua viva de su palabra mientras atravesamos por el desierto de esta vida, para destinarnos finalmente a la tierra prometida de su reino de paz eterna en su presencia, libres de todo pecado y maldad. Si usted ha estado toda su vida tratando de justificarse ante Dios por medio de sus buenas obras, no se engañe. Todo ese registro de mandamientos cumplidos hasta ahora no le servirá ni siquiera para pagar uno solo de todos sus pecados. En primer lugar, los mandamientos son dados por Dios para que entendamos que no podemos cumplir con las demandas de perfección de su santidad. Ellos nos revelan cuán pecadores somos ante un Dios puro y santo y nos llevan al único medio de salvación, que es Cristo Jesús. Y en segundo lugar, preste atención si esos mandamientos que usted conoce y tanto se esfuerza por cumplir han sido cambiados y adulterados por otros hombres, porque de lo contrario, lo único que usted podrá esperar es el terrible juicio de Dios sobre usted. Como ve, la situación de los hombres es terrible, pero Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, que Él mismo se ha hecho hombre y ha venido a este mundo para cumplir de forma perfecta con su propia ley. Y ahora, el único mandamiento que nos da para salvación es el de obedecer al Evangelio. Hechos 17:30 nos dice que Dios está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ahora,
usted ha escuchado esta verdad de la palabra de Dios y si realmente quiere ser libre de ese terrible juicio que le espera, solo debe obedecer a ese mandato de Dios. Le invito a que busque un lugar tranquilo donde nadie le interrumpa. Le invito a que se postre de rodillas ante el juez del universo, al cual ha ofendido toda su vida con sus pecados, y luego en sus propias palabras, primero arrepiéntase. Arrepiéntase de forma concreta de todos y cada uno de sus pecados y dele la espalda a sus pecados presentes. Y segundo, crea el Evangelio. Crea en esa única forma de ser justificados ante el Padre, donde Jesucristo, el hombre perfecto ante la ley de Dios, recibe en la cruz toda la ira y el juicio de Dios que usted y yo debemos recibir por pecadores. El que es perfecto en todo, muere en su lugar para que usted ahora viva libre en esa ley ya cumplida por Él. Aprópiese de esa justicia que cayó sobre el Señor Jesucristo por sus injusticias y luego aliméntese diariamente de la palabra de Dios para que cada día vaya conociendo más a Dios y vaya fortaleciendo su relación con Él. Es mi deseo que usted comience también a crecer en el conocimiento de esta y de muchas otras verdades de la palabra de Dios. ¿No cree que tenemos mucho que agradecer a nuestro Padre? Oremos. Amado Padre, es increíble la forma en la que tan sutilmente somos engañados en este mundo. Te damos gracias por el amor y la misericordia que has tenido con nosotros, para revelarnos tu verdad, para darnos tu palabra y para mostrarnos tanta gloria tuya en solo 2 versículos. Permítenos, Señor, que nuestras vidas sean nutridas diariamente con tu verdad y que todos mis hermanos sean también levantados en espíritu para seguir viendo las maravillas de tu cuidado y de tu amor por nosotros a través del desierto de esta vida. Perdónanos, Padre, por nuestra ingratitud contigo. Perdónanos por nuestra falta de confianza en tu veracidad. Hoy te damos gracias por el milagro de la salvación que nos das y por permitirnos escuchar tu voz una vez más para cambiar nuestra forma de pensar y así cambiar nuestra forma de vivir. Cambien nuestras acciones para tu honra y para tu gloria. Gracias porque sabemos que eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Les esperamos en nuestro próximo tema.